Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Nuevamente les agradecemos que nos permitan compartir con ustedes y tener la oportunidad de visitar sus hogares. Todos los guatemaltecos sabemos que estamos ya prácticamente camino hacia un nuevo proceso eleccionario, en el cual dentro de unos pocos meses pues volveremos a elegir a las personas que vayan a dirigir los destinos de Guatemala en las diferentes instituciones. Desafortunadamente siempre se van repitiendo muchos de los errores y muchas de las situaciones que quisiéramos que ya no se den, pero obviamente es un proceso que requiere una madurez que tenemos que ir alcanzando paso a paso. Creemos que vamos en ello. La clave fundamental para que nosotros podamos tener una democracia como la que soñamos, como la que merecen los guatemaltecos, es obviamente usted, la persona que me está viendo, la persona que va a votar el día de la elección y que obviamente tiene que con su voto llevar la mejor selección hacia estas posiciones que van a estar en disputa. Creemos fundamental el tener un conocimiento amplio, votantes muy educados, muy conscientes, que sepan por qué van a votar, por qué van a emitir en una forma u otra ese derecho que tienen, que es el sufragio. La única forma de que esto pueda hacerse es a través de conocer realmente un poco de la historia, un poco de las cosas que han sucedido antes, ver qué ha pasado bueno para ver qué puede pasar mejor para Guatemala. Hago todo esto porque recientemente tuve una invitación para asistir a la presentación de un libro en la Embajada de México. Desafortunadamente esa vez no pude asistir. El libro se llama Los debates políticos de Guatemala, ustedes lo van a ver ahí en su pantalla, y su autor es el licenciado Roberto Ardón Quiñones, a quien hoy le damos la bienvenida. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Doctor, muchas gracias, encantado de estar aquí con usted. Muchas gracias. El licenciado Roberto Ardón es abogado y notario y es ejecutivo gremial. Ha participado también en la docencia universitaria y ahora pues nos presenta un libro verdaderamente muy interesante, Los debates políticos de Guatemala. Licenciado, yo he leído el libro, lo voy a volver a leer porque me pareció verdaderamente fascinante todo lo que ahí se describe y obviamente muy atingente a lo que está viniendo para nosotros acá, porque habla de la historia que conlleva el hecho de los debates que se han producido entre diferentes candidatos a ocupar puestos de elección popular. ¿Nos puede contar un poquito usted la motivación para escribir este libro? Sí, doctor, muchas gracias. La verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho la historia del país y particularmente la historia política de Guatemala. Y creí importante llenar un vacío bibliográfico que existe en Guatemala porque cuando uno se acerca a buscar libros de historia reciente, lo que encuentra son libros sobre el conflicto armado, pues que está bien que se escriban, yo creo que es importante, pero no es el único episodio que ha sucedido reciente en Guatemala y particularmente en el mundo de la política. Entonces consideré que valía la pena retomar un tema que yo creo que es súper valioso, es muy importante, como usted lo mencionaba al inicio del programa, que es la discusión sana, tolerante, pacífica y constructiva de las ideas entre quienes aspiran a hacer gobierno o aspiran a ejercer funciones públicas. Y pensé que la mejor manera de poderlo hacer era recordar aquellos episodios que en la memoria de muchas generaciones guatemaltecas han sido los debates más memorables de nuestra historia. Y haciendo un ejercicio de tratar de encontrar cuáles eran estos episodios, llegué básicamente a 3 que yo los reseño con un buen nivel de detalle y algunos otros más que los menciono también. El objetivo era entonces, primero, llenar un vacío en materia de historia política. 2, recordar que han habido episodios importantes y memorables en la política del país. Y 3, aunque haya sido una feliz coincidencia que el libro haya aparecido en un año electoral, ciertamente también lo que busco y persigo es que se retome el arte perdido del debate político en el país. Y yo creo que es muy importante esto, tal vez me voy a permitir ampliar la pregunta para que usted nos dé la explicación con sus palabras y conceptos, porque estamos hablando de un debate político. Ahora, nosotros todos los años que se acerca una elección tenemos foros,
en Es los correcto. cuales se presentan, digamos, 14, 15 candidatos, tienen una oportunidad de 1 minuto o menos de 1 minuto para exponer su plan de gobierno en ciertas líneas. Pero usted está hablando acá de debates. Es correcto. Y me permito mencionar uno de ellos que seguramente ustedes tienen mucho en la memoria, y es el que ocurre entre el entonces presidente Vinicio Cerezo y Jorge Serrano. Un debate memorable. Pero, licenciado, a ver, aclárenos un poquito. Debate y foro. ¿Cuál es la diferencia? Yo le diría 2 palabras claves que es importante que la teleaudiencia tenga presente. La primera es la palabra diferencia. Cuando en un ejercicio de diálogo no se produce claramente la diferencia entre lo que usted piensa y lo que yo pienso, no estamos ayudando al ciudadano a entender claramente en dónde estamos parados uno y el otro. Entonces, cuando realmente se produce un ejercicio en el que queda muy claro para los ciudadanos cuál es la diferencia, digamos, de 2 participantes en cualquier tema, estamos realmente logrando la esencia de un verdadero debate. Pero ese sería el primer tema. El segundo es la palabra controversia. La palabra controversia a veces puede sonar un poquito pesada porque puede sonar como a conflicto, pero no es así. La controversia significa 2 puntos de vista encontrados o diferentes. Y lo que eso permite es que yo tenga que convencer a la teleaudiencia que me esté escuchando por qué es mi punto más importante que el punto de vista de la otra persona que está frente a mí. Y eso lo que me hace es poder presentar evidencias, presentar argumentos, presentar ejemplos importantes. Los foros que usted menciona, doctor, que los venimos practicando desde principios de los años 90, son ejercicios estériles, son ejercicios, yo los llamaría relativamente insípidos, donde no pasa ni lo uno ni lo otro, donde no es posible establecer diferencias y donde no hay el más mínimo atisbo de controversia entre las posiciones que se discuten. Entonces el ciudadano, después de 3 horas de escuchar a 10 o 12 políticos o 10 o 12 candidatos, termina con la sensación de que todos hablaron exactamente lo mismo, o que probablemente pues simplemente no hay una diferencia fundamental entre uno y otro. Eso no sirve a la democracia. Bueno, incluso al mismo candidato, porque al aquel candidato que le toca ser el 15 o 16 en la línea, claro, ya cuando le hacen la misma pregunta, obviamente está más que triada, exacto, el público más que aburrido, y él pues la verdad que no sabe ni qué va a contestar porque ha habido 16 antes que hablaron igual que él. O sea que yo sí creo que vale la pena, pues para usted que va a ser quien va a poner ese voto finalmente y va a decidir el destino de este país, empezar a pensar realmente qué es lo que debe haber, verdaderos debates o seguir con estos foros que no nos van a llevar a ningún lado. Desafortunadamente, pues usted menciona que a partir de los 90 esto se produce, se han puesto de moda un poco, las instituciones han querido contribuir y lo han hecho poniendo un esfuerzo importante para montar estos foros. Sí, yo creo que pero sí definitivamente vale la pena hacer una reingeniería del tema, creo yo, sí, para que esto sea un verdadero aporte. Pero entrando un poquito en el tema directo acá, usted mencionaba, yo hablé del debate famoso entre Vinicio Cerezo y Jorge Serrano, pero ¿por qué no nos cuenta usted cuáles son los 3 debates principales que están incluidos acá en el libro? A ver, el primero ocurre en un programa de televisión a mediados de los años 70, doctor. Debo decir que no era incluso periodo electoral, era el año 76 en un programa que se llama Estudio Abierto, que se transmitía en un canal. Y ahí se invita a participar a 2 figuras muy importantes, una de la izquierda política del país, Manuel Colo Margueta, que acababa de terminar su periodo como alcalde, y Alejandro Maldonado Aguirre, una figura de la derecha, que había sido ministro de Educación de Arana, del gobierno de Arana. Ambos personajes jóvenes, con una trayectoria política ya bastante larga, dicho sea de paso, a pesar de ser jóvenes, venían desde el tiempo de la liberación y la revolución, pero ambos muy bien cimentados, muy sólidos en sus opiniones y además muy respetuosos. Y entonces se les invita a confrontarse. Y durante 50 minutos ambos políticos son capaces de discutir temas como la reconstrucción, la historia política del país, las candidaturas militares, la participación política, en fin, una serie de temas bien interesantes, y lo hacen con gran propiedad, presentando siempre muchas evidencias. Y yo le diría que quien ve ese debate, pues termina dándole la razón a uno u otro cada vez que los escucha, porque son muy articulados.
Andalucía, en tu mesa todo el día. Yo le diría que quien ve ese debate, pues termina dándole la razón a uno u otro cada vez que los escucha, porque son muy articulados, pero establecen claramente sus líneas de diferencia y son muy respetuosos en eso. Entonces me pareció muy importante reseñar ese debate. He rescatado incluso la parte de audiovisual que estaba habilitada en una página de YouTube, y una generación entera recuerda ese famoso debate en estudio abierto. Vamos a incluir ahí en su pantalla, va a aparecer la página en la que ustedes pueden visitar estos debates que usted menciona que se recolectaron, porque es muy interesante. Primero, pues ver obviamente cómo era en ese tiempo, sí, claro. Pero la posición, porque usted mencionó algo muy interesante, licenciado, que yo creo que es parte de otra de las preguntas que le voy a hacer en algún momento, cuando hablábamos de que usted dice que persiste el caciquismo en Guatemala. Pero a lo que voy es al hecho de que habla de que Manuel Colón Argueta era un hombre de izquierda y Alejandro Maldonado Aguirre pues, representaba a la una derecha. Pero ¿no será en parte que estas figuras tenían un tamaño muy grande y también una sustentación grande, y que eso realmente en este momento ya no existe esa distinción entre las personas que están debatiendo? Yo creo que liderazgos políticos hay, doctor, y liderazgos importantes. Lo que ha pasado, creo yo, son dos cosas que perjudican el debate. La primera es, hemos ido perdiendo escuela política. El político hoy responde cada vez menos a una escuela de formación, de doctrina, de un modelo de pensamiento, y lleva a las contiendas electorales puramente su apreciación personal y subjetiva. Y creo que eso ha hecho que se pierda mucho la esencia de un debate. Ese es el primer elemento. Y el segundo es, cada vez se cuidan más las formas en la política. Cuando uno mira los debates que están reseñados en el libro, lo que uno encuentra es una actitud muy desenfadada, una actitud muy suelta de los políticos, porque lo que querían era transmitir sus ideas. Lo que hoy ocurre es que hay un batallón o una legión de asesores que le cuidan a uno la forma de presentarse, las palabras que debe y no debe decir, y terminan convirtiendo en un discurso muy acartonado el mensaje político que se transmite. Entonces yo diría, parte de lo que tenemos que hacer no solamente es rescatar el formato adecuado del debate, sino también la escuela política, que al final eso es a lo que usted se refiere cuando habla de la estatura intelectual de un personaje político o de un candidato. Intelectual e ideológica, ¿verdad, licenciado? Sin duda. Porque obviamente no es lo mismo adaptar su respuesta a lo que uno cree que la gente quiere, claro, que verdaderamente poner una postura que quiere que la gente siga. Exacto. Aquí al final ha sucedido totalmente lo contrario. Pero, por ejemplo, digamos en Estados Unidos, que es un país en el cual los debates tienen una gran importancia. Vemos normalmente al republicano y al demócrata, y estos debates muchas veces son los que determinan el rumbo de una elección. Pero sí vemos a dos posiciones y vemos a dos personas que tienen la oportunidad de debatir. ¿Será posible volver al sistema de debates en Guatemala cuando tenemos pues 12, 14 candidatos que quieren tener su oportunidad de hablar? Yo pienso que sí, doctor. Lo primero es que, como usted lo decía al comienzo del programa, tenemos que tener una ciudadanía bien informada, porque una ciudadanía bien informada demanda de los políticos el debate. Exige a los políticos debatir. Ese es el primer paso, o el primer punto de partida. Segundo, medios de comunicación que también escojan un formato adecuado, porque si el formato es el de un foro, el resultado será el de un foro. Pero si se escoge un formato de debate, le pongo un ejemplo adicional, en un formato de debate siempre se escogen temas divisivos, temas donde no es posible respuestas grises, donde es necesario fijar una posición de cara al pueblo. Simplemente con la selección de temas divisivos se nos obliga a fijar posición. No es lo mismo que hoy estemos conversando aquí, doctor, sobre el tema de la educación, que es un tema muy importante y donde seguramente vamos a coincidir ambos, que si hablamos, por ejemplo, del tema de la pena de muerte, donde probablemente hay opiniones sumamente encontradas, o el tema de cuotas, en fin. ¿Quiere que empecemos el debate, no? Pues encantado, pero yo encantado, pero sí creo que tiene mucho que ver con eso, y la selección del tema y el formato adecuado es muy importante. El segundo debate que se reseña en el libro a mí me parece verdaderamente interesante. Un candidato a la presidencia, el general Lucas, de dos partidos políticos muy diferentes, el PID y el PR,
cada partido tenía su propio precandidato a la vicepresidencia y querían que fuera el seleccionado. Pues en vez de que esto se resolviera en un conciliábulo partidario, los partidos propusieron que se fueran a un debate en televisión, los dos precandidatos. Y efectivamente así fue. La idea era ayudar a que el general Lucas escogiera quién de los dos era el que tenía un discurso más coherente, más elaborado. Ambos se fueron a un debate en un canal de televisión muy respetuoso. Terminó el debate, pocos días después el general Lucas anunció al país su decisión y los dos políticos se dieron un abrazo y dijeron, bueno, ya terminó el debate, terminó la discusión, vamos a echar para adelante apoyando el proyecto. El ejemplo aquí que yo quiero mencionar con este debate son dos cosas. Uno, que es posible discutir en un mismo proyecto político dos puntos de vista diferentes. Y dos, que no hay por qué pelearse. Es decir, que después de haber tenido una discusión pueden perfectamente ponerse de acuerdo y apoyar. Bueno, que obviamente eso es lo que se espera, ¿no? Porque no es para partir lo que se quiere unificar, sino que realmente para unificar el concepto. Es correcto. ¿Qué es lo que pasa en los Estados Unidos? Digamos que es el ejemplo que estoy citando porque es el que más vemos realmente que esto suceda. Pero vemos cómo el candidato al otro pues le da su adhesión inmediatamente después para que pues, la nación siga adelante. Según recuerdo lo que hablábamos con usted antes de entrar en la Cámara, en esto que se logró recolectar y que está en YouTube y que está en este sitio que ustedes están viendo en la pantalla, creo que ese no está, el de Villagrán Kramer y el doctor José Trinidad se perdió el material, doctor. Sí. Yo creo que parte de las lecciones del libro es que tenemos que aprender a preservar nuestra historia y la memoria política del país. Muchos de estos materiales se han perdido, yo le di vueltas a cajones y a archivos, no fue posible encontrarlo, pero medios de comunicación escritos en aquel entonces reseñaban en su página política con un gran nivel de detalle, además muy profesionales, lo que ocurría. Entonces logré reconstruir casi minuto a minuto lo que había sucedido en ese debate sin el respaldo audiovisual. Pero en los otros dos debates, el de Maldonado Aguirre y Colón Argueta y el tercero que nos falta comentar, el material existe afortunadamente. Entonces, digamos, el lector también puede juzgar con su propia visión qué fue lo que sucedió en ese encuentro. Y yo creo que vale la pena porque observamos a dos personas discutiendo y en realidad en aquel momento con una claridad ideológica, porque sabíamos muy bien que Manuel Colón Argueta tenía una posición y Alejandro Maldonado otra, y vemos cómo fue un debate de altura, pues no hubo insultos, no hubo nada, y se respetaron los dos, lo cual a veces pensamos en Guatemala que ya no se puede hacer. Una anécdota interesante que pues, el licenciado menciona en el inicio del libro es cómo a él le nace este interés y se refiere a cómo va a buscar a un periódico que era El Imparcial, donde él ve una foto del debate y con los años va a la Hemeroteca Nacional, correcto, encuentra El Imparcial con aquellas grandes páginas que era el formato que se usaba en esa época. Pero lo interesante es que ese material existe, que está disponible y que puede ser consultado. Así es, y parte de la idea también era facilitar a quien le gusta la historia, doctor, porque hay quienes tratan de buscar y no se les es fácil ir a buscar, por ejemplo, a la hemeroteca. Entonces el libro lo que hace es una síntesis muy interesante de estos episodios. Pero también lo que pretendo es ayudar a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, de Ciencia Política y de Derecho para que descubran en el valor de la oratoria y en el valor del debate lo rico que es poder defender una posición, argumentarla adecuadamente, de manera que el libro también tiene algunas pistas académicas. Está planteado como para ir aprendiendo, además, no solo leer de historia, sino aprender también el arte del debate. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Pero también lo que pretendo es ayudar a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, de Ciencia Política y de Derecho para que descubran en el valor de la oratoria y en el valor del debate lo rico que es poder defender una posición, argumentarla adecuadamente, de manera que el libro también tiene algunas pistas académicas. Está planteado como para ir aprendiendo, además, no solo leer de historia, sino aprender también el arte del debate. Bueno, realmente dentro de este libro también se menciona algo que recientemente en una elección en Estados Unidos el artista Clint Eastwood
Se recuerdan ustedes que se dirigió a una silla vacía, porque el candidato no había llegado del otro partido. Y en el libro se habla de la silla vacía, o sea que hubo en Guatemala, aún mucho antes de que esto pasara en la televisión en Estados Unidos, un debate de silla vacía. ¿Nos recuerda un poquito de esto, licenciado? Sí, hubo varios. El primero que yo reseño acá es uno que además me parece muy curioso. El doctor Héctor Aragón Quiñones, que entonces era diputado del Movimiento de Liberación Nacional, publica un desplegado de prensa y reta a un debate en televisión al entonces ministro de Salud Pública, el doctor Julio Benjamín Sultán. Y le dice, bueno, yo le espero en el canal tal, a tal hora para que discutamos los temas de salud, ¿verdad? No se produjo el debate, no llegó el doctor Sultán y digamos, lo que hubiera sido un tema muy interesante, pues se quedó ahí a medias en un debate de medio participante, ¿verdad? Y decía vacía. Esto no ocurrió en campaña. Lo que sí ocurre en campaña electoral es en el año 85, cuando Jorge Serrano, dicho sea de paso un orador muy fogoso, invita a Jorge Carpio Nicola a un debate en la televisión y no se presenta y efectivamente se transmite el programa con la silla vacía del candidato de UCN que no había llegado y Jorge Serrano refiriéndose pues a la ausencia de su rival. Sabiendo eso, ese episodio, es que el presidente Cerezo, a través de su programa Conversemos, invita a los candidatos presidenciales en el año 90 a ir a debatir con él en su programa, sabiendo que más de alguno no iba a aceptar. Es decir, eso también es parte un poco de la técnica política, pero Jorge Serrano acepta y decide ir al debate y bueno, el resto es historia. Se ha hablado muchísimo de lo que sucedió ahí, yo he escuchado versiones y decidí tratar de llegar a descubrir realmente lo que había sucedido en ese programa y creo que el lector va a gozar leyendo las historias contadas de uno y otro lado. Pero, por ejemplo, hace un momento usted hablaba de lo que es la oratoria, ¿verdad? La capacidad de oratoria de un candidato. Pues la democracia obviamente se basa desde la antigua Grecia en la capacidad del candidato para expresar su idea, para convencer al pueblo de que es el mejor planteamiento. Tanto Jorge Serrano como Vinicio Cerezo, pues son conocidos por sus grandes capacidades de oratoria. Aún ahora, en ese momento también lo habían sido. Y cuando usted, pues sí, cuando leía este libro, el presidente Cerezo calcula que el licenciado Jorge Carpio no iba a querer asistir porque ya había tenido algún problema. Calcula que el presidente, ya yo me estoy adelantando un poquito, pero es que no puedo dejar de mencionarlo. Y queda un poco la curiosidad del lector. Sí, se queda la curiosidad, lo vamos a dejar ahí, pero que también el general Efraín Ríos Montt también tenía algo que ver con esto. Pero como dice el licenciado, se los dejo para que ustedes lo lean, porque es muy interesante poderlo hacer. Pero entonces, ese debate en particular fue muy visto, muy recordado, lo estamos viendo nosotros también en la pantalla en este momento, y sí cambió el rumbo de esa elección. Sí, fue un episodio muy interesante. A ver, hay quienes a mí me preguntan por qué lo incluí, si no era un debate en toda regla y no había un moderador, por ejemplo. No se llamaba debate, era un programa de conversar con funcionarios o con políticos, pero se terminó convirtiendo en un debate y realmente se apila de lado y lado puntos de vista en muchos temas. Entonces realmente, aunque no era un debate en forma, terminó siendo. Y el impacto que tiene en la campaña electoral, como ahí se menciona, Jorge Serrano entró a ese programa con menos de 3 puntos de intención de voto, según se midió por una consultora muy famosa, apenas a 12 horas de haber concluido ese debate, tenía ya 7, 8 puntos en la intención de voto, y aunque eso pueda sonar poca cosa, lo que representó fue un punto de inflexión, un cambio en la tendencia. Y empieza a mostrar interés la opinión pública por el candidato que era relativamente desconocido para ese momento, Jorge Serrano, y empiezan a suceder otros episodios alrededor que catapultan la candidatura de Jorge Serrano. Así que no es el único factor que le lleva a la presidencia, pero sin ese factor no hubiera llegado. Yo creo que todos los que pues, recordamos ese debate, un poco de la historia en ese momento, sí consideran, no, ahí fue donde Serrano se catapultó, ¿verdad? Sí. ¿Y será que el presidente Cerezo lo dejó, le hizo la campaña o qué sucedió? Pues obviamente quedará para la historia y para el análisis, pero el debate en sí, pues el procedimiento, lo que sucedió, fue lo que verdaderamente hizo un cambio. Usted habló la palabra moderador, licenciado, porque obviamente para que uno de estos debates sea importante,
El moderador es muy importante, porque para dirigir las preguntas, para aún plantear las preguntas, para que este debate sea jugoso verdaderamente. Y yo sostengo que, puede parecer paradójico, doctor, pero yo sostengo que el moderador es más importante mientras menos se eche de ver. Yo pienso que un moderador que decide jugar un papel muy importante termina siendo él casi que otro político o candidato en el foro, ¿verdad? Robarse el show. Sí, y yo pienso que, y cito por ejemplo muestras de debates en Europa donde los moderadores tienen un papel sumamente discreto y lo que permiten más bien es una interacción y una conversación entre políticos. Entonces realmente la interacción y los argumentos y contraargumentos suceden cuando esta comunicación directa sucede y el moderador únicamente administra tiempos y se asegura de que haya, digamos, un respeto en la conversación y introducir uno u otro tema. Pero sí hay que tener mucho cuidado con la escogencia del moderador y también el papel del moderador para asegurarse de que una vez la discusión vaya llegando a su fin, la gente tenga muy claro en dónde está parado uno y otro de los políticos. Esa realmente es una función importante y en 2 de los debates que se reseñan ahí, ese papel lo jugaron muy bien los moderadores que participaron. Ahora, cuando nosotros hablamos de que se sienta el licenciado Manuel Colón Argueta, el licenciado Alejandro Maldonado, aún antes de que empiecen a hablar, nosotros ya sabemos más o menos ¿Dónde están? Por dónde están. Sí. Igual sucedió cuando estaba Vinicio Cerezo y cuando estaba Jorge Serrano. Probablemente Francisco Villagrán Kramer y Trinidad Uclés también tenían posiciones. Pero eso no existe actualmente. Esa claridad de posiciones donde todo, cualquier candidato está. ¿Cree usted que sería...? Existe, doctor, ¿sí? Y no se ha hecho explícito. Y no se ha hecho explícito simplemente porque no se escoge un formato adecuado. Si usted escoge un formato adecuado, obliga al político o al candidato a tener que expresar el punto de vista, no de él, ya de su agrupación política sobre temas bien delicados, que al final esa opinión la tiene y esa opinión va a influir sobre la toma de decisiones que nos afecta a todos los ciudadanos. Y por eso es que es importante conocerla a tiempo, para que uno tenga, digamos, un mejor elemento o criterio para poder tomar una mejor decisión. Siendo que del 90 para acá se ha venido acostumbrando más el foro, es decir, en el sentido de que hay 14, 15 candidatos, ¿usted cree que es posible regresar al debate 1 a 1 o 2 a 1? Yo pienso que sí, doctor, y pienso que esto tiene que ver con 3 cosas. La primera, separar de la mente lo que es la campaña electoral de lo que es el debate político que tiene que ocurrir todo el tiempo. Y entonces no solamente circunscribirse a temas de campaña, ese es el primer elemento. El segundo, yo pienso que es legítimo derecho de un político retar a otro a un debate públicamente. No tiene que ser una organización ni organizado por un medio de comunicación, simplemente un político que, bueno, vamos a discutir sobre tal tema, te invito y te invito a hacerlo frente a las cámaras, por ejemplo. Yo creo que eso sería muy interesante que ocurriera sin necesidad de... Bueno, pues ahí está abierta, estas cámaras están abiertas con mucho gusto para el político que quiera lanzar el reto. Acuérdense que muchas veces sucede que el que va adelante, por ejemplo, no se quiere arriesgar, ¿verdad? Porque dice, sí. ¿Por qué me voy a exponer yo a que alguien que tenía el 3% o menos de intención de voto en aquella época, de repente salta, ¿verdad? Sí. Licenciado, estamos ya casi al final, desafortunadamente, del programa, porque yo tengo muchos temas que hablar con usted. En otra ocasión los vamos a seguir. Pero, ¿cuál sería el mensaje más importante que usted quisiera esta noche dejarle a la audiencia de Acción Positiva? Yo creo que los ciudadanos tenemos una herramienta en nuestras manos que se llama el debate, que nos va a permitir tomar mejores decisiones, que no la hemos perdido, que es una herramienta que sabiéndola escoger cómo, cuándo y dónde y con quién nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, doctor. Así que mi reflexión acá es a que nosotros podamos realmente retomar el arte perdido del debate y ayudar a que podamos tomar muchas mejores decisiones de cara a un proceso electoral, en este caso tan importante como el que tenemos a la vecindad. Así que si estos testimonios pueden servir de ejemplo, enhorabuena. Muchas gracias, licenciado. A ustedes que nos han estado acompañando, yo de veras les recomiendo leer este libro, ver también las imágenes en YouTube que están ahí en el sitio que les estamos informando, porque creo que eso nos va a enriquecer muchísimo y nos va a estimular a que pidamos esos debates. Guatemala necesita eso para que tengamos cada día un mejor país, una mejor democracia. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias a usted. Muy amable. Bien.